Bueno, el 25 de mayo contiene muchas evocaciones. Obviamente algunas de carácter histórico, otras que tienen que ver con nuestra niñez, con los símbolos que desde muy chiquitos nos empezaron a unir con la historia de la patria. Mucho más adelante se vincula a la fecha de asunción de un nuevo gobierno en el 2003. Y yo voy a querer rescatar cada uno de estos aspectos. En primer lugar, les voy a hacer una confesión. Chucho decía recién que él no había votado a Néstor Kirchner en el 2003. Yo tampoco. Es más, yo fui candidato a presidente en esa elección. O sea, no solo no lo voté, sino que teóricamente competí. Muchas veces se me acercan, sobre todo correligionarios o ex correligionarios, y a veces también gente de otras fuerzas políticas y me dicen: Leopoldo, te reconocemos que en el 2003 pusiste el pecho, pusiste la cara por lo que había sido el fracaso del gobierno de la Alianza. Y de alguna manera fue así, pero en realidad yo debo decirles que no es lo que más satisfacción me causa de esa elección. Lo que más satisfacción me causa de esa elección es que haber puesto la cara, haber sostenido la sigla del radicalismo en la elección, nos permitió obtener un porcentaje de votos, retener un porcentaje de votos que evitó una gran trampa para los argentinos. Si ustedes hacen un poco de memoria, obviamente no se la pido a los chicos más jóvenes, recordarán que en esa elección veníamos de un país que se estaba deshaciendo, casi no había gobierno, estábamos a punto de caer en la dolarización, de perder la moneda. En esa elección los grupos dominantes habían montado un escenario en el que no podían perder, que era la posibilidad de un balotaje entre Menem y López Murphy. Y estuvieron a 1 milímetro de obtener esa posibilidad de jugar simultáneamente con las blancas y con las negras. Por eso muchas veces se ha dicho de que Kirchner triunfó casi de casualidad en la elección. Yo no recuerdo con exactitud, pero creo que obtuvo algo así como el 22 y pico % de los votos. Y siempre me pregunté si el porcentaje que nosotros obtuvimos, un modesto 3%, no hubiera ido a parar a los votos de López Murphy por esa cosa de que hay muchos radicales que confunden su condición de radical con su actitud antiperonista, que además, obviamente, se veía fortificada o fortalecida por el hecho de votar contra Menem. Y si hacemos un análisis matemático de la elección, efectivamente fue así. Si ese 3% que nosotros obtuvimos se hubiera corrido a López Murphy porque no estaba la sigla del radicalismo compitiendo, la segunda vuelta no hubiera sido entre Menem y Kirchner, que nunca se concretó, sino que hubiera sido entre Menem y López Murphy. Y allí los grupos dominantes hubieran tenido la continuidad asegurada. Así que lo que más satisfacción me produce es haber evitado con la candidatura presidencial que se diera ese escenario tramposo para la Argentina. Y efectivamente, el 25 de mayo del 2013 se abre un nuevo camino. En estos tiempos que se habla tanto de la herencia recibida, yo siempre subrayo, sí, además de devolverla, hay que decir que ya la mayoría de los argentinos saben que el problema son los herederos, no la herencia recibida.
Pero yo siempre recuerdo, a propósito de las herencias recibidas, que hubo dos momentos que nos llenaron de alegría y satisfacción, a quienes siempre, con aciertos y con errores, hemos tratado de mantenernos por la vereda del proyecto nacional y popular. Uno, naturalmente, en mi caso, por supuesto, fue la asunción de Alfonsín el 10 de diciembre del 83. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos plena conciencia de la herencia que recibía Alfonsín. Alfonsín recibió un Estado organizado para matar a los ciudadanos y tenía el mandato de democratizarlo. Y el 25 de mayo del 2003, cuando Kirchner asumía siendo casi una incógnita para la sociedad argentina, paradójicamente asumió la responsabilidad de una sociedad que se había quedado sin Estado porque había sido pulverizado por las mismas políticas económicas que hoy se pretenden imponer en la Argentina. Esas eran herencias pesadas. Y en general todas las herencias pesadas en Argentina siempre las tuvimos que heredar de los gobiernos antipopulares, de los gobiernos neoliberales, de los gobiernos conservadores, de los gobiernos dictatoriales y de los gobiernos autoritarios. A los sectores populares siempre nos tocó la tarea de la reconstrucción. Y ahora otra vez nos toca cargar con la misma responsabilidad. Tenemos que llevar adelante la tarea de la reconstrucción. Hoy, 25 de mayo, en realidad es una fecha en la que nos duele la patria. Nos han llevado a este escenario donde los argentinos están esperando con miedo una mala noticia porque saben que invariablemente a esa mala noticia le va a seguir una noticia aún peor. Vivimos en una sociedad que está anonadada, que siente la sensación de que no tiene salida. Y nosotros tenemos la responsabilidad de marcar un camino diferente, pero no nos podemos dar el lujo de equivocarnos en la construcción de ese camino. La sociedad argentina necesita una esperanza, quiere tener un horizonte, quiere tener un futuro, y nosotros tenemos la responsabilidad de construir ese camino de futuro, de esperanza y de ilusión. Porque la reconstrucción a la que nos obliga este gobierno que ha puesto el país al borde del precipicio y al que tenemos que frenar antes que nos termine de desbarrancar, nos obliga a actuar con mucha inteligencia, con mucha generosidad y además sin ningún tipo de eufemismo. Hoy en la Argentina hay una esperanza para el pueblo que es la elección de octubre. Pero esa elección de octubre es una esperanza si se juegan las cosas con claridad. Si de una vez por todas dividimos aguas en la Argentina y de un lado está efectivamente el proyecto nacional, popular, democrático y progresista y del otro lado el proyecto conservador y neoliberal. Ellos tienen quien lo encarna, que no es solamente Macri. Es Macri, son los grupos dominantes que lo sostienen, son los grandes medios hegemónicos que pretenden construir sentido común, son los grupos económicos más concentrados, es un gobierno que ha desplazado el Estado y lo ha transformado en un gestor de negocios, pero de negocios además para las empresas de Macri y de sus socios, que son los que se están enriqueciendo con esta etapa que vive la Argentina. Entonces, ¿qué está esperando el pueblo argentino? Para recuperar el optimismo, para recuperar la esperanza. Está esperando una presencia fuerte, decisiva de Cristina en el liderazgo político como opción.
ella va a tener la responsabilidad de construir la unidad del peronismo. Está demostrado que no hay ninguna posibilidad de construir la unidad del peronismo si no es alrededor del liderazgo de Cristina. Llevó meses que muchos lo entendieran. Pero además de reconstruir la unidad del peronismo, que es una condición necesaria pero no suficiente, el liderazgo de Cristina tiene que garantizar la representación política de otros colectivos partidarios, sociales, gremiales, estudiantiles, educativos, intelectuales. La gente sabe, los trabajadores saben que la única que está en condiciones de cuidar sus derechos es Cristina. Los pequeños y medianos empresarios saben que la única que está en condiciones de defender la industria nacional es Cristina. Los chicos jóvenes que han vuelto a ser sospechosos por su característica de jóvenes, a los que otra vez se lo has puesto en el papel de ser los indeseables, saben que para frenar los atropellos y la represión que se va extendiendo en los colegios secundarios con la prepotencia policial, necesitan a Cristina. A ninguno de nosotros se nos escapa que reiniciar el camino de la integración regional y frenar el proceso de recolonización del continente requiere de Cristina. ¿Por qué? Porque la tarea no es solamente para un candidato, es para un estadista. Se están tratando de llevar puesto otra vez a América Latina. Ayer a la noche tuvimos que volver a vivir el dolor de las imágenes del ejército en Brasil patrullando las calles para reprimir los movimientos populares. Eso es una antesala de donde nos lleva el neoliberalismo. Quieren estados de excepción, quieren proscribir a Lula, quieren proscribir y desacreditar a Cristina. Por eso vamos a tener que ir con ellos al frente para dar esta batalla. Pero no alcanza. Pero no alcanza con Cristina. El esfuerzo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. No va a ser una campaña electoral pareja, va a ser muy despareja en recursos económicos, en persecución institucional. Van a querer poner ellos la agenda criminalizando al adversario político, construyendo un sentido común alrededor de la idea de que lo que está en juego es la corrupción sí o la corrupción no. Y todo eso lo tenemos que suplir con nuestro esfuerzo y con nuestra militancia y trasladarlo al conjunto de la sociedad. Por eso hace falta alguien que le ponga a esto esperanza e ilusión. No necesitamos de candidatos que han sufrido afonía a lo largo de 16 meses. Necesitamos de dirigentes que se pongan al hombro la patria. Porque lo que está en juego es la patria. Y también está en juego la integridad del pueblo, porque el pueblo es el dueño de la patria. Ellos se la quieren robar y se la quieren llevar, no lo vamos a permitir. Como hace 207 años venimos pujando y luchando para evitar que le roben al pueblo la patria. Por eso es importante estos encuentros, por eso yo estoy aquí hoy. Desde ya que acompañando a un amigo, a un militante, a alguien que tuvo, como tantos otros, el coraje de dejar de pertenecer a una tradición para representarla auténticamente. Chucho, como cualquiera de nosotros, ha dejado las filas de la UCR para seguir siendo radical, para seguir siendo irigoyenista, para seguir siendo alfonsinista.
Creo que estamos en un momento decisivo. Los próximos 30 días nos van a tratar de bombardear, de confundir. Nos van a tratar de mostrar un escenario de mezquindades de los dirigentes, haciéndonos aparecer como en la búsqueda de posicionamientos políticos o electorales. No hagamos caso a todo eso. Hay que confiar en la gente. Hay un dirigente del peronismo que hace mucho tiempo atrás acuñó una frase que es una pintura exacta de la realidad. Decía, hay mucho más kirchnerismo en la gente que entre los dirigentes. Salgamos a buscar a la gente. Los dirigentes que hagan lo que quieran. Si se avivan a tiempo, van a acompañar a la gente y si no, se van a quedar parados en el andén. La sociedad argentina está dispuesta a ponerse en marcha para iniciar el proceso de recuperación nacional. Una vez más, como lo hemos hecho tantas veces a lo largo de la historia, tenemos las condiciones esenciales. Venimos de una etapa que nos ha dejado una enorme enseñanza. Por eso también hay que evitar la trampa cuando algunos, incluso de nuestro propio espacio, nos dicen: no, basta, no hay que discutir más el pasado, tenemos que discutir el futuro. Son los que pretenden borrar la memoria histórica y social de los argentinos. ¿Cómo no vamos a discutir el pasado si ese pasado es el que le permite hoy a la sociedad argentina comparar entre el modelo nacional, popular y progresista frente al modelo neoconservador? ¿O acaso hay algún argentino que, despojado de la enfermedad del odio o el veneno que le inoculan, puede pararse ante nosotros y decirnos que estaba peor hace 2 años atrás? No hay uno que pueda decirlo. Por supuesto que también vamos a discutir el futuro, porque en el futuro tenemos que hacer lo que no pudimos hacer en el pasado. Tenemos que atender las materias pendientes, pero las materias pendientes no son darle satisfacción a los grupos dominantes, todo lo contrario. Tenemos que avanzar con una ley de inversiones extranjeras, tenemos que tener una nueva ley de entidades financieras que le ponga límite al endeudamiento. Tenemos que tener una ley que regule los recursos naturales, porque vienen por los recursos naturales en toda América Latina. Por supuesto que tenemos que tener una nueva constitución para poder garantizar las transformaciones que no pudimos garantizar en la etapa anterior. Entonces tenemos las condiciones. Tenemos pasado, tenemos futuro, tenemos liderazgo, el liderazgo siempre significa futuro, y tenemos militancia y tenemos un pueblo dispuesto a acompañarnos. Solamente hay que salir a buscarlo, solamente hay que hacer el esfuerzo de pasar por encima de los grupos dominantes en la Argentina. No es un esfuerzo imposible, lo hemos hecho muchísimas veces a lo largo de la historia. Hagámoslo una vez más. Gracias. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. La hojita con el chavo.